Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología en la FES Acatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. En esta temporada estamos hablando sobre el pensamiento económico. En nuestro episodio anterior hablamos sobre el pensamiento económico clásico de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill, quienes basaban su teoría en el egoísmo individual y la autorregulación natural del sistema económico, así como la competencia del mercado, la demografía, y pedían la nula intervención del Estado para poder producir prosperidad y progreso. Es así como la economía política clásica es considerada como la representación de la estructura económica de su época, como un sistema científico, como una teoría de desarrollo económico y de la teoría política económica. El día de hoy hablaremos sobre Carlos Marx y las críticas a la economía clásica. Empezamos diciendo que los economistas clásicos se esforzaron por estructurar una teoría económica completa que produjo condiciones que podemos leer en los especialistas hasta el día de hoy. Con el cambio del sistema capitalista, sus teorías se hicieron inadecuadas y no escaparon de algunos errores que originaron desintegraciones de su estructura lógica, dado que los pensadores clásicos afirmaban opiniones estáticas acerca del orden económico. Consideraban sus categorías como inherentes a la naturaleza humana, dotadas de validez eterna, y no se plantearon la posibilidad de que pudiera haber cambios en el transcurso del tiempo. Podemos entonces dividir las críticas a la escuela clásica en técnicas y políticas. En las técnicas se propone eliminar las inconsecuencias lógicas y las imperfecciones analíticas, y en las políticas se ataca implicaciones políticas de análisis económico de los clásicos. Estas dos críticas no pueden separarse. Las técnicas estaban inspiradas en la filosofía política que venían del clasicismo o en su oposición. Primero que nada, si se acepta esta filosofía, se considera el análisis clásico como insuficiente, y en este caso se propone reforzarla con nuevos argumentos económicos, pero si no se acepta la filosofía social, la crítica se dirigirá contra las insuficiencias del análisis económico. En esta primera parte del podcast hablaremos sobre las críticas que hacen al clasicismo, los socialistas utópicos, los historicistas, la escuela alemana y el pensamiento evolutivo europeo. Y para platicarnos sobre estas críticas se encuentra con nosotros Aid Bernal, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Gerardo Galindo. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio. Hola, bienvenidos aquí a platicar sobre las alternativas críticas a la economía clásica. Hola, yo estoy muy emocionada de que se encuentren una vez más con nosotros en este nuevo capítulo para hablar de las críticas a la economía clásica. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio en el que vamos a hablar sobre las críticas, como ya habían dicho mis compañeros, y espero que lo disfruten. Hola, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes para hablar de las alternativas a la economía clásica. Me da gusto, chicos. Pues cuéntenme, ¿qué piensan sobre este tema? ¿Qué nos pueden comentar acerca de estas críticas del pensamiento económico clásico? Bueno, acá es importante considerar las diferencias entre las tradiciones intelectuales que alimentaron el pensamiento económico clásico, principalmente británico y con una postura más individualista, de las alternativas que surgieron en otros lugares, principalmente en Europa continental, donde se incorpora el uso social de la propiedad o la relación entre los individuos y el grupo en términos de asociaciones con otros. Entonces, ahí complementando un poco la introducción que muy bien nos hiciste, Ángel, pues mencionar que acá se le da mucha relevancia a esta pertenencia a un grupo, más allá de lo individual. Tienes mucha razón, estamos en una época en el que el nacionalismo está creciendo bastante en Europa. Prueba de ello es la unificación alemana y posteriormente la italiana. También es caracterizado por movimientos sociales de los obreros, el comienzo del fin de las monarquías como la zarista y la francesa. Recordemos que estamos en la Segunda República Francesa, igual estamos en el reparto de África por parte de las potencias europeas y el auge de los imperios como el británico, el francés principalmente, y como dices, comienzan a haber economías que le hacen contrapeso a estos países como lo es Alemania y posteriormente Italia. Sí, y retomando un poco lo que decía Adriana, de que ahora se empieza a ver ya no al individuo por separado, sino como parte de un conjunto social, resalta aquí que en este momento de la historia, la industria presenta grandes avances tecnológicos a nivel productivo. Sin embargo, estos avances no se están traduciendo en el ámbito social.
Entonces es aquí que empiezan a surgir estas críticas y estas reacciones alternativas al pensamiento dominante hasta el momento. Vamos a hablar entonces del pensamiento evolutivo europeo representado por Henry Saint-Simon, por Simón de Sismondi y por Friedrich List, españolizado ahí los nombres franceses y alemanes. Si bien hay diferencia entre estos autores, la escuela se basa en las ideas de etapas progresivas en el desarrollo histórico y económico, algo que nos resuena con la propuesta de Hegel. También por ahí estaba dando y armando esta propuesta de evolución. Empecemos con Henry Conde de Saint-Simon o Saint-Simon, que vivió entre el 1760 y 1825, y vale la pena decir que era un excéntrico nacido en la nobleza francesa y que de verdad no hay pierde en leer un poco de su biografía. En economía, la influencia de Saint-Simon fue mayor en el método, o sea, su aportación fue más en la construcción de la teoría evolutiva de la historia, y su secretario es nada más y nada menos que Auguste Comte, el padre de la sociología, que retoma esta parte del método de análisis y nos da su popular teoría de los 3 estadios de la historia: el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico. Y regresando a las investigaciones de Saint-Simon sobre la historia, esta revela una oposición de 2 sistemas sociales. El primero de ellos es la Francia prerevolucionaria, que se basa en la fuerza militar y en la aceptación acrítica de una fe religiosa, mientras que el segundo, ya después de la revolución, se basa en la capacidad industrial y la aceptación voluntaria del conocimiento científico. Y para Saint-Simon, la ciencia y la industria constituirían los sellos de la edad moderna y también pues la forma de reorganizar la sociedad en la que estaban viviendo. Recordemos, y retomando el podcast anterior, que Smith habla ya de la producción como parte de la riqueza de las naciones, pero esta postura difiere un poco de lo propuesto por este Conde, ya que este último señala que la producción no podía alcanzarse fuera de la política. O sea, la clave para aumentar la producción es la razón, como bien nos mencionaba Ángel en la introducción, y la identidad de los intereses de las clases. Para terminar ya con este autor, la mayor desviación respecto al liberalismo económico clásico fue su desconfianza en el egoísmo como guía económica y su insistencia en que este egoísmo sería sustituido por la cooperación y la identificación de los intereses de clase. Bueno, vamos con Simón de Sismondi o Simonde, que fue un historiador que nació en Ginebra en 1773. Y bueno, él fue uno de los grandes críticos del pensamiento clásico. Él examina los efectos de la revolución industrial con sus ojos de historiador y observó que la cooperación económica, característica del sistema gremial, daba paso en el régimen industrial a conflictos de intereses entre el trabajo y el capital. Además, él constató que las grandes mejoras en las condiciones de vida entre los trabajadores se estaban retrasando seriamente respecto al aumento de la riqueza forjados por el uso de las máquinas. También señala que la competencia ilimitada, en lugar de llevar al bienestar social, como lo hablábamos en el podcast anterior, llevaba más bien a la rivalidad universal, a la producción en gran escala y pues al exceso de oferta. Bueno, aquí también nos habla de que esto podría precipitar las crisis comerciales y la depresión, y que en lugar de una competencia desmedida, deberíamos de tener una cooperación y la organización económica para el avance de la civilización. Este autor condenaba la lucha de clases en las instituciones de capitalismo, y eso es muy importante señalarlo porque él lo menciona dentro del capitalismo, a diferencia de Marx, que lo veía como un fenómeno permanente, propio de las instituciones sociales existentes. Mientras que este autor lo ve como algo que se puede eliminar mediante los cambios adecuados de esas instituciones. Y uno de los ataques más enérgicos de Sismondi al clasicismo se refería a la maquinaria, pero es importante señalar que la crítica no iba dirigida contra la maquinaria per se, sino contra la organización social que permitía que los trabajadores se viesen sujetos a los caprichos de la competencia, donde incluso los industriales, los capitalistas, están educados a
obtener las mayores ganancias y pagar los menores costos. También este autor se suma al debate que teníamos en el podcast pasado del método abstracto versus un método más contextual. El método abstracto representado por David Ricardo, mientras que el método contextual fue iniciado por Smith. Pues este autor, Sismondi, señala que el método abstracto deductivo queda corto y no se podría aplicar de forma universal. Señalaba que la economía era una ciencia más moral, una ciencia que era parte del subconjunto del estudio del gobierno y estaba más interesado en los periodos de transición de los periodos históricos, por supuesto, y más como de un método comparativo histórico, en el que sostenía que si una ciencia se interesa solamente por los medios para incrementar la riqueza, sin estudiar la finalidad de tal riqueza, pues sería una ciencia falsa. Dentro de esta escuela, el último autor representante es Friedrich List. Él vivió de 1789 a 1843, fue hijo de un obrero alemán. Él empezó con una carrera académica, pero después entró más a la parte política y en 1819 empieza en la dirigencia de la Asociación General de Industriales y Comerciantes Alemanes. En su análisis de los sistemas nacionales de economía política, List aplicó un método de investigación ideado por Saint-Simon, donde también nos da etapas sucesivas de la historia hasta alcanzar un estado maduro. Y estas etapas serían la bárbara, la pastoril, la agrícola y manufacturera, y la agrícola, manufacturera y comercial. Como los autores pasados, Sismondi y Saint-Simon, List se interesó más en la transición entre esas etapas de desarrollo económico, pero también agregó el resultado final. Y él señalaba que cada etapa requiere cosas distintas. Se dio cuenta de que las tres primeras etapas, es decir, la bárbara, la pastoril y la agrícola, se atraviesan con mayor rapidez si se adopta el libre intercambio entre estados y naciones, pero que en los últimos dos, o sea, en la agrícola y manufacturera y en la agrícola, manufacturera y comercial, pues ya se necesita una mayor colaboración del gobierno y también de alguna manera un grado de protección económica. Sin embargo, no es que estuviera a favor o en contra del intercambio, sino que estaba justificado en las etapas y para llegar a una etapa final de desarrollo. Regresando a la discusión del método, List se opuso a las tendencias absolutistas de los economistas clásicos que no tenían en cuenta el contexto. De esos modelos abstractos se sacaban, para él mal hecho, se sacaban principios que ponían como válidos para todas las naciones y todas las épocas, y en cambio él proponía pues que fuera un estudio más nacionalista y más histórico. Y por último, si hay algo que mencionar de este autor es que él afirmaba que la magnitud económica fundamental en el desarrollo económico no es la riqueza, o sea, no es los valores de cambio, sino las fuerzas productivas. Y eso es algo que vamos a retomar en los autores que vamos a ver al final de este episodio, porque para él el poder de producir riqueza es infinitamente más importante que la propia riqueza. Sí, Adriana, como bien mencionas, es un movimiento, bueno, hay que recordar igual que estamos en una época en donde estas economías tenían que hacerle peso a las potencias de ese entonces, que era Reino Unido y Francia. Entonces, para su momento de desarrollar la industria, era guiada a través del Estado. Lo que Reino Unido y Francia lograron a finales del siglo XVIII, estas potencias como Alemania principalmente lo logró en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces podemos ver que hay un auge económico en Europa muy significativo. Sí, es interesante ver cómo estos pensadores empiezan a identificar como ciertos males que derivaban de este pensamiento del libre mercado, ¿no? Ahorita pasamos a hablar de los socialistas utópicos, cuyos representantes principales fueron Owen, Fourier y Proudhon, y ellos también identificaban estos males.
Para empezar, podemos decir que el concepto del socialismo puede entenderse de diferentes maneras. Podemos asociarlo con la propiedad pública de las empresas, puede identificarse como la subyugación de la libertad individual, o también puede entenderse como la eliminación de la propiedad privada o la dirección centralizada de la economía. No hay un concepto único del socialismo, no hay una definición exacta, pero sí hay un terreno común donde se encuentran ciertos autores, que son estos socialistas utópicos, que se distinguen del pensamiento económico clásico, como los pensadores que había mencionado Adriana. Estos socialistas utópicos consideraban que el capitalismo era irracional, inhumano e injusto. Entonces rechazaban completamente la idea del laissez-faire y la doctrina de los intereses individuales y su armonía que llevaba al bien común. Ellos más bien eran optimistas respecto a la perfectibilidad de los humanos y del orden social por medio de una adecuada construcción del entorno social. Muy de acuerdo con lo que mencionaba Raquel, de que es por socialismo no es que entendamos una sola cosa. De hecho, Marx usó la expresión de socialistas utópicos para distinguir su teoría del socialismo de otras teorías que no se basaban en el materialismo histórico. Y pues algunos autores piensan que todos ellos, incluido Marx, eran optimistas respecto a lo que se puede hacer en el orden social y con las personas por medio de una adecuada construcción del entorno social. Entonces, ahí vale la pena delimitar qué se entendía por utópico. Claro, y ahora que pasemos a hablar de los representantes con más detalle y que más adelante hablemos de Marx, podemos notar estas diferencias, justo como mencionaba Adriana. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de Robert Owen, quien nació en una familia galesa humilde, pero alcanzó la fortuna y su fama gracias a su carrera en la industria textil, que alcanzó grandes éxitos y beneficios derivados de la introducción de la maquinaria para hilar. A pesar de hacerse rico por estos avances tecnológicos, él se interesó por la situación del trabajador textil, del trabajador de sus industrias. Él no creía que el sufrimiento de los trabajadores fuera una condición necesaria para la acumulación de la riqueza. No compartía con esta idea común de su época de que la pobreza era una consecuencia de los pecados de los trabajadores. Al contrario, él pensaba que los trabajadores pobres eran desgraciados por ser pobres y no pobres por ser desgraciados. Lo que él sostenía es que si se mejoraba el entorno social, se podía mejorar las condiciones del hombre. Bajo esta filosofía, él propuso una serie de principios que plasmó en su Report to the County of Lamarck en 1821. Él quería probar esta idea que él planteaba, de que el entorno social adecuado podía cambiar el carácter de los trabajadores. En este sentido, él aplicó estos principios en sus fábricas en New Lamarck, que dirigía en Escocia, y este es lo que se conoce como el experimento de Owen, que consistió en aplicar esta serie de medidas como, por ejemplo, reducir el trabajo infantil, invertir en la educación de los niños, mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores, de sus familias, aumentar salarios, reducir las horas de trabajo, entre otras medidas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. El resultado de este experimento fue un éxito, o sea, sus fábricas siguieron produciendo los beneficios tras las reformas que él aplicó, pero sorprendentemente Owen fue separado de la sociedad privada por sus socios, ya que no compartían esta idea que él planteaba de que se mejoraran las condiciones de los trabajadores para mejorar al trabajador. Sí, Raquel, es muy interesante ver el desafío de la opinión social que hacía Owen sobre el trato a los trabajadores y la construcción del entorno social. Entonces nos ponemos a pensar de si bien puedes mejorar la vida de unas cuantas personas haciendo un cambio en el entorno social muy directo, pues sí es necesario la transformación del entorno social un poco más macro o de las instituciones o de la estructura en general, porque si no podremos correr el riesgo de repetir esta experiencia donde hay un cambio muy significativo pero bien localizado y al contrario, pues tus pares o pues la misma sociedad va expulsando esas buenas intenciones. Claro, y esto es lo que llevó a Owen a pensar, más bien a desconfiar de la iniciativa privada. Él creía que no se podía confiar en la iniciativa privada porque ellos por sí solos no darían ninguna de estas mejoras o no mejorarían las condiciones de vida de los trabajadores. Él sostenía que el gobierno era el que tenía que impulsar estos cambios. Y es muy interesante lo que dices porque es precisamente estos elementos lo que le llevó a pensar de esta manera, ¿no?
Ya más tarde llegó a repetir este experimento en otro lugar, sin embargo, como que fue un fracaso, pero estas ideas podemos decir o pensar que fueron adelantadas a su época, porque si nos ponemos a pensar, muchas de estas reformas que él defendía en su momento, ahora son legislaciones comunes en nuestra sociedad actual. Bien, ahora pasemos con Fourier, que fue todo un personaje muy peculiar, ya verán por qué. Lo calificaban de excéntrico y un poco menos que un loco, y pues en su momento pues nadie tomó en serio su teoría. Él compartía esta idea de Saint-Simon y Lise, que ya nos decía Adriana, de que la civilización pasaba por diferentes etapas de desarrollo. Obviamente difería en cuáles eran estas etapas. Para él, la primera etapa era la confusión, la siguiente era el salvajismo, después el patriarcado, después la barbarie y después 2 etapas más que llevarían a la armonía, en donde sería una etapa de felicidad absoluta que él decía que duraría 8.000 años y que después de eso la sociedad volvería a recorrer las mismas etapas, se volvería a repetir este ciclo. Decía que lo consideraban un poco loco y de hecho me encanta como él decía que el alcance de esta etapa armónica donde habría felicidad absoluta estaría acompañada de cambios que podemos decir casi apocalípticos. Decía que la luna sería reemplazada por 6 lunas nuevas, que los mares se convertirían en limonada y las bestias repulsivas serían sustituidas por sus opuestos y que estos además serían útiles para la humanidad. Él decía que la vida de los humanos en esta etapa duraría 144 años, a pesar como de estas ideas que pueden sonar un poco locas. De Fourier podemos rescatar que él planteaba un plan para la reorganización de la sociedad que consideraba su angustia sobre los males del capitalismo y que esta idea es compartida con otros autores. Él proponía para reorganizar la sociedad una multiplicidad de lo que denominó ciudades jardín, que eran como hoteles donde vivirían aproximadamente 1.500 personas en común, que no habría ninguna limitación de la libertad humana. Y lo interesante es que él no compartía la idea de la redistribución de la renta como de forma niveladora, porque él pensaba que la desigualdad y la pobreza eran una ordenación divina. Entonces debían permanecer así porque lo que Dios disponía era justo. Él tampoco criticaba la propiedad privada per se. Lo que criticaba era el abuso, cuando la renta se gana sin trabajar. En sus ciudades jardín, todos debían ganarse su habitación de acuerdo a sus gustos y posibilidades, pero la producción económica tendría que realizarse colectivamente. Es decir, que la propiedad privada solo se sustituiría por un capital común. Para Fourier, el gran mal del capitalismo era el conflicto de los intereses individuales. Por eso su propuesta pretendía eliminar dicho conflicto, convirtiendo a cada miembro en un propietario cooperativo y perceptor de salarios. Así, cada individuo tendría una participación como trabajador, como accionista y como director. En pocas palabras, su propuesta era que en sus ciudades jardín todos los adultos realizaran el trabajo que les gustase. Claramente estas ideas no tuvieron mucha repercusión en la práctica, como podríamos decir fueron las de Owen, porque Fourier pensaba o quería que algún capitalista rico financiara su plan, pero pues claramente eso nunca pasó. Me parece muy interesante lo que dices, Raquel, y también realizando la investigación para este podcast. Yo entiendo que no debemos de juzgar el pasado con los ojos del presente, pero no deja de sorprenderme que la utopía fuera considerada como reducción de horas de niños y niñas. O sea, el trabajo infantil pues era bastante duro, eran unas condiciones difíciles para la infancia, pero es sorprendente ver que la propuesta era, bueno, reduzcamos sus horas laborales. Claro, me parece muy sorprendente si lo vemos pensando ahora, ¿no? Pero creo que justamente, aunque nos parezca sorprendente que esa era como la utopía o parte de la utopía, creo que fueron esos elementos o esto que mencionaba en un principio, que estos avances en el mundo industrial, pues en realidad nos estaban reflejando en el ámbito social, y son estas cuestiones, estos elementos que empiezan a hacer ruido en estos pensadores y empiezan a generar toda esta serie de reacciones al pensamiento dominante. Y en este sentido, paso a hablar del último socialista utópico que podemos denominar como un anarquista escolástico, que es Proudhon. Él se considera como un socialista francés, vivió de 1809 a 1865
Sin embargo, criticó tanto al socialismo que conocía como al capitalismo. Su pensamiento básicamente se caracterizó por el deseo de eliminar toda autoridad y el interés por la justicia económica en el intercambio. En 1840 publicó una obra que se titulaba ¿Qué es la propiedad? Y la respuesta que él daba era un ataque a la propiedad privada, porque básicamente él respondía que la propiedad privada era un robo, ya que quitaba al hombre el pensamiento, la voluntad y la personalidad, volviéndolo casi un esclavo, lo cual era incluso comparable con el asesinato. Igual que Fourier, Proudhon no estaba en contra de la propiedad privada per se. Lo que rechazaba eran los atributos de la propiedad, es decir, esto de que los ingresos no ganados en forma de renta, interés o beneficios. Él también compartía la idea de que todos debían trabajar. Ya decía que su pensamiento se caracterizó por el deseo de eliminar toda autoridad porque era un libertario. Él quería que la libertad fuese absoluta en todas partes y en todo momento. Y esta pasión estaba ligada como a un fuerte deseo de orden social. Él planteaba sustituir el gobierno por la organización industrial, los poderes políticos por fuerzas económicas, las leyes por contratos y las clases sociales por títulos generales y departamentos especiales como industria, agricultura, manufactura, etc. Y proponía sustituir la centralización política por la centralización económica, lo cual me parece muy interesante porque de alguna manera como que quería darle como esta centralidad a las fuerzas económicas, y como era un libertario quería destituir cualquier forma de autoridad, cualquier gobierno, lo cual lo identifica de los otros socialistas y de otros pensadores. Él decía yo que quería conservar estas fuerzas e instituciones económicas, simplemente quería eliminar el conflicto entre ellas. Entonces, él no pensaba que la propiedad tendría que ser eliminada, sino universalizada. Todos tenían que tener propiedad, lo cual sería como la mayor garantía de libertad. Y él decía que en esta división de la propiedad o en esta universalización de la propiedad, el Estado en realidad no tendría un papel esencial. Entonces no veía por qué tendría que existir el Estado. Ahora, hablando en cuanto a la justicia y el intercambio, otro de los puntos que caracterizaba su pensamiento, Proudhon rechazaba la hipótesis clásica sobre el mecanismo de los precios para alcanzar los objetivos sociales. Para él, este mecanismo era opresivo, como la ley y el gobierno, porque el poder de mercado es extremadamente desigual, de manera que este mecanismo no podía garantizar ni proteger la libertad de todos los individuos. Si nos podemos a pensar, lo que criticaba exactamente era el monopolio y no la competencia como tal. De hecho, estaba a favor de la competencia. Creía que el papel de los economistas era justamente generar un entorno apropiado para que la competencia pudiera darse y así pudieran percibirse sus beneficios. En resumen, el mundo ideal de Proudhon era uno en el que los individuos fueran completamente libres para negociar lo que ellos quisieran entre sí. Él no compartía esta idea clásica de que el ejercicio egoísta del interés propio podía llevar a la armonía. Él creía que más bien para alcanzar la armonía se necesitaba un marco de verdadero mutualismo. Me parece muy interesante ver cómo desde esos siglos se empezaban a identificar, podríamos decir, los males de ese naciente capitalismo, que incluso en nuestros días podemos seguir viendo, quizá no bajo esta misma ideología o bajo esta misma visión de estos socialistas utópicos. Sin embargo, el diagnóstico que ellos hacían no podemos decir que era completamente errado o que no hay elementos que permanecen en nuestros días. Es curioso que mencionen que el resultado del pensamiento alternativo a la economía clásica haya estado influenciado por el contexto de la época. Y es que paralelamente a este pensamiento alternativo a la economía clásica, en el terreno de la filosofía se estaba constituyendo una nueva corriente llamada el historicismo. Esta, en términos generales, surge como respuesta al positivismo y rechaza el conocimiento derivado del método científico, señalando que la naturaleza de los seres humanos y de sus actos no puede entenderse a partir de eventos aislados, sino que estos forman parte de un proceso histórico continuo. Esto en términos
para la ciencia económica es importante ya que critica la búsqueda de leyes dentro de las ciencias sociales y humanas. Ya existían algunos precursores anteriormente como Johann Gottfried von Herder y Friedrich Hegel. Sin embargo, es hasta mediados del siglo XIX cuando esta corriente se constituye formalmente. Uno de los principales exponentes de esta corriente es Leopold von Ranke. Él, en su Historia de los pueblos romanos y germánicos, da como que el primer paradigma de esta nueva corriente historicista. Este mismo autor menciona que sea el pasado el que hable, el historiador no tiene boca. En Italia también Benedetto Croce fue uno de sus principales exponentes, y otro autor italiano fue Antonio Gramsci. Él fue fundador del Partido Comunista Italiano y fue un gran teórico marxista. Él señalaba que los fenómenos sociales no se podían entender apartados de su contexto. Aquí podemos entender la influencia que el historicismo como corriente filosófica pudo haber tenido sobre distintos teóricos económicos de la época. Gera, me parece muy interesante lo que mencionas de que la economía no podía estudiarse por separado de lo político, de lo histórico y social, porque creo que es una discusión que incluso nosotros tenemos en los chats de economistas en formación, de estudiantes de la UNAM, pero también que lo vemos en algunos autores, por ejemplo Martínez Alier, que nos indica que ver solamente la parte monetaria, o sea, cómo se define el precio por oferta y demanda, pues nos deja cortos y deberíamos de ser economistas más formados en lo social, en entender más las necesidades, el consumo, desde una perspectiva más integral. Sí, me parece muy curioso cómo incluso estas ideas de que la economía no puede entenderse dejando de lado la historia o el contexto en el que se analiza. Me parece muy interesante cómo estas ideas ya estaban, podríamos decir, un poco presentes en pensadores más antiguos. Ya decíamos en el podcast anterior que Mill rechazaba esta idea o esta metodología que presentaba Ricardo de hacer como una abstracción de los problemas económicos, y que Mill decía que era necesario analizarlos en su contexto y ver cómo esta idea de alguna manera se desarrolla y surge como esta corriente historicista. Así es, y es que a pesar de que existieran particularidades entre los distintos autores historicistas, un común denominador es que ellos afirmaban que las verdades y los valores eran productos de cada época, de su época, y que no existía ningún tipo de absoluto o esencia universal. La mayoría de este tipo de autores negaban que hubiera una finalidad trascendente de la historia, sino que era simplemente el continuo suceso de acontecimientos anteriores influenciando el presente. Uno de los principales exponentes, Wilhelm Dilthey, lo resume en estas palabras: lo que el hombre es, lo experimenta solo a través de su historia. Es importante resaltar entonces la influencia del historicismo como corriente filosófica dentro de las corrientes económicas, ya que tuvo una fuerte influencia en la escuela histórica alemana e inglesa. Como bien decías, Gerardo, es una influencia que va acatando las escuelas alemanas principalmente. Aquí quiero hablar acerca de la escuela histórica alemana, que está dividida en dos generaciones. La primera es de 1848 a 1878 y la segunda de 1871 al final de la Primera Guerra Mundial, 1917. La primera generación es caracterizada en la época de la creación del primer Reich, cuyos miembros principales son Wilhelm Georg Friedrich Rosser, su director Bruno Hindenburg, Karl G. A. Nies. La primera actividad de este grupo de la Escuela Histórica Alemana se puede generar en 1848, año en que Hindenburg publicó La economía política del presente y del futuro, y bueno, en 1878 con su muerte hay una clara ruptura entre generaciones, un reemplazo generacional. Esta escuela histórica alemana es la primera que cuestiona las leyes de la economía política. Entendamos economía política como los autores clásicos de la época, Adam Smith, David Ricardo, entre otros que ya hablamos en el podcast anterior, y principalmente negaba que el libre mercado en el comercio internacional y las leyes naturales de la economía se aplicaran en todas las economías en general.
y esto ellos no lo veían factible para economías de industrialización tardía como era Alemania y posteriormente Italia. Igual rechazaban que el método de razonamiento abstracto propuesto por David Ricardo, es la escuela en general, pronto veremos que solo la primera generación sí aceptaba algunas corrientes ricardianas, así como el razonamiento axiomático y el individualismo metodológico. Igual hay que recordar que surge en la década de los 80, se puede dar como un consenso general de cuándo surge esta escuela, aunque como hemos visto antes ya autores habían escrito desde 1848. Hay que mencionar, como ya había dicho anteriormente, que es una época del siglo XIX de constantes cambios en Europa y esta escuela surge como un nacionalismo ferviente de Alemania, una unificación de los estados alemanes tras la guerra con Francia, Prusia contra Francia, en donde la clara victoria es para Prusia. Igual hay movimientos sociales obreros, podemos decir que hay un comienzo del fin de las monarquías, como es la rusa, donde el imperio ruso ya se estaba quedando muy atrasado de otras potencias como Reino Unido y Francia. Igual podemos fechar el reparto de África en ese siglo por parte de las potencias europeas y el auge de los imperios coloniales francés y británico. Además de que estamos en un proceso de la segunda revolución industrial. Y principalmente esta escuela tiene una fuerte oposición al liberalismo y aporta una visión hegeliana, como ya había dicho mi compañera Adriana al principio de este podcast, que vería al Estado como la encarnación de la voluntad superior con ideas de comunidad y colectividad de los antiguos pueblos germanos. También se preocupaba que el desarrollo económico debería estar caracterizado por el Estado, debería tener el Estado este rol principalmente. Puedo decir algunas de las críticas de la economía clásica por parte de la primera generación. Estos concordaban en un rechazo no rotundo, pero sí caracterizado y muy grande acerca de la economía clásica, porque veían con escepticismo su pretensión de formular leyes naturales. En particular se oponían a la idea de una economía ideal, o sea, una economía donde haya pluralidad en ideas y diversidad del comportamiento humano. Para ellos la economía política no era una ciencia natural, sino una ciencia social. Recordemos que para la economía política de ese entonces, recordando que es de los clásicos, es la utilización de leyes matemáticas para explicar comportamientos de la economía no eran tan factibles porque, como ya había dicho, no es una ciencia natural, lo que quiere decir que hay constante cambio por parte de los individuos que van a afectar a los mercados y a la economía en su conjunto, y por lo tanto se debería de tomar como una ciencia social, que si bien pueden aceptar algunos teoremas matemáticos, hay que tener en cuenta que estos cambios van a ser un rumbo distinto por parte de la economía. Y la segunda generación está representada por Adolf Wagner, Gustav von Smoller, George Frederick Knapp, Lucio Brentano y Karl Bücher. Esta también es considerada a los principales defensores de la política social del Estado, como ya había dicho anteriormente, un Estado que dirigiera el desarrollo económico, como los siguientes personajes: Ethnier Lespies, estudiante de Rocher, y Wilhelm Lexis. Los principales autores, que eran Wagner y Smoller, iniciaron sus trayectorias en la década de 1860. Hay que recordar que esta segunda generación parte de 1871. Como ya había dicho anteriormente, hay un consenso general que la escuela principalmente comenzó en 1860 con las críticas al libre mercado y a las ideas de los clásicos. Mientras que los más jóvenes de este grupo, como Brentano y Bücher, lo harían posteriormente después de 1860, particularmente en 1871. Esto coincide con la proclamación del Imperio Alemán en el Tratado de Versalles, como ya había dicho, una guerra entre Prusia y Francia, y un avance en la cuestión social. Esta escuela surge con una idea principal de que Alemania debe de resurgir como una potencia económica y política en Europa que tenga influencia alrededor del mundo. Entonces, para lograr esto, como ya había dicho igual al principio de este podcast, lo que Reino Unido y Francia tardaron alrededor de un siglo en crear un imperio, Alemania les hizo la competencia en 50 años.
O sea, redujeron el tiempo a la mitad y todo esto por una idea en que el Estado debería de tener la tarea principal de perseguir objetivos macroeconómicos para llevar a un bien común y llevar al sector privado principalmente relegarlo a una acción moral. Me parece muy interesante lo que has comentado, Said. Si pudiéramos resumirlo, sería que la filosofía continental, y particularmente la alemana, habían insistido siempre en una aproximación orgánica, y esto es lo que se refleja en la escuela histórica alemana, y bueno, después veremos la británica en otros podcasts, en contraste con una aproximación individualista a los problemas filosóficos sociales y después a los problemas económicos. Yo creo que en esta línea también de lo que mencionabas ahí, es importante recalcar el aporte que esta escuela histórica alemana tuvo a nivel práctico, ya que promovían una política social que mejorara las condiciones de la clase trabajadora. Digamos, una especie de capitalismo popular en el que todos los trabajadores pudieran ganar un interés propietario en la industria, ¿no? Y es interesante cómo estas ideas pues claramente eran compatibles con este estado de bienestar que Bismarck emprendió en cuanto llegó al poder en Alemania, y cómo esto se constituye como un elemento crucial más adelante en la historia, que incluso ahora mismo cuando hablamos de política social retomamos. También me parece muy interesante cómo esta escuela histórica alemana parte de esta filosofía hegeliana, ¿no? Y me parece muy interesante porque ya más adelante veremos que Marx parte de esta misma filosofía y cómo ambos comparten que la historia es una aproximación adecuada a la ciencia económica. Así es, chicos. Bueno, pues hasta ahora nos han hablado sobre estas críticas a la corriente del pensamiento clásico, pero justo otra de las críticas que podemos encontrar en los primeros años del siglo XIX es un tanto diferente. Es merecedora de una mención aparte, dadas sus aportaciones y su relevancia. Es revolucionaria, no está ligada a los privilegios de una clase social determinada, no representa a los terratenientes, ni a la pobreza, ni al clero, no tiene ninguna época brillante que añorar, no suspira por el regreso de algo que se ha ido para siempre, pero si encuentra algo nuevo que criticar, lo hará y con toda la libertad de afrontarlo a cualquier modo. No necesita inspirarse en un antiguo sistema de posiciones sociales, pues la clase que representa no ha ganado ni ha perdido nada. Esta teoría tuvo sus precursores no solo en los clásicos, sino también en las primeras críticas sociales de la práctica y la teoría capitalista. Iniciamos hablando justamente de uno de los más importantes pensadores de la crítica social, dada la importancia de sus teorías apartadas de la economía política clásica. Hablaremos de Carlos Marx. Marx es considerado generalmente como un economista que trabajó dentro de la tradición clásica, pero tanto sus partidarios como sus críticos acuerdan que fue mucho más que un economista. Fue un revolucionario que utilizó el estudio de la economía política como un arma en la lucha. Afirmó que era necesario descubrir las leyes de la evolución por medio del estudio de la economía política para adquirir así un instrumento teórico sin la cual creía que la acción política estaba condenada al fracaso. Carlos Enrique Marx nació en Treviso en 1818, estaba dirigido a una carrera económica y se le envió a estudiar a las universidades de Bonn y Berlín. Entró en relación con el grupo de jóvenes hegelianos que representaban en su época el grupo más avanzado de la intelectualidad alemana, adoptó el periodismo como una forma de actividad política de más fácil acceso. Durante casi un año trabajó en la Gaceta del Rin. Dejó este periódico porque la censura era muy severa y le impedía expresarse con libertad, y bueno, pues sus opiniones eran cada vez más revolucionarias. Después empezó la larga etapa de destierro de Marx. Se fue a París, a donde en finales de 1843 se hizo cargo de la dirección de un diario francés, del cual solo se publicó un número con 2 artículos. Uno de ellos era una crítica sobre la filosofía del derecho de Hegel, el cual contiene exposiciones de la teoría de la historia, de la lucha de clases y la naturaleza de la revolución que puede encontrarse en sus posteriores escritos. La persecución del gobierno prusiano consiguió que Marx fuera expulsado de París. A principios de 1845 se trasladó a Bruselas. Él se había interesado ya por la economía política e iniciaba una colaboración con Federico Engels, quien conocía la economía política clásica inglesa y había llegado a una crítica de resultados análogos en sus implicaciones políticas a los de la crítica de Marx a la filosofía hegeliana.
Uno de los principales aportes de esta colaboración fue la ideología alemana. En 1848, en vísperas de la Revolución, apareció también el Manifiesto Comunista, escrito en colaboración también con Engels, que presentaba la teoría de la Liga Comunista. En este mismo año se estableció en Londres y empezó a estudiar economía política en un modo sistemático. Los escritos más importantes de Marx son económicos. En 1859 presentó su crítica de la economía política, que contiene los orígenes del capital. Después, Marx se mudó a Bruselas en 1848 y regresó a Alemania para ser parte de la revolución de ese año. Desterrado de nuevo, se fue a Londres en 1850 y ahí permaneció hasta su muerte el 14 de marzo de 1883. Después de su muerte fueron publicados los demás volúmenes del Capital. El primer volumen apareció en 1867 y después los volúmenes restantes, publicados por Engels. En 1885 apareció el segundo y en 1894 el tercer volumen. El cuarto, que se divide en 3 partes, fue publicado después de la muerte de Engels. Bueno, es muy interesante conocer la historia de Marx, nos ayuda a entender un poco su obra también. Y considero que Marx es posicionado como el pensador emblemático o referente que realiza la crítica mejor construida de la economía clásica, porque si bien, como ya habíamos repasado con los pensadores anteriores que reaccionaron o que formularon alternativas al pensamiento clásico, estos pensadores, ya sea los socialistas, los radicales, los evolucionistas, si bien reaccionaban en contra de la economía clásica o de los supuestos clásicos, carecían de un análisis económico científico. Y este vacío fue llenado con Marx, quien realizó toda una construcción teórica bajo un enfoque científico o lo más científico posible que no existía antes de él. Entonces me parece que esto es lo que lo posiciona como el referente de la crítica a la economía clásica. Muy cierto lo que nos comenta Raquel, que esta es una de las propuestas más estructuradas. En el pensamiento maduro de Marx se ve una teoría de los procesos históricos, como lo estábamos platicando durante todo este episodio, basada en las fuerzas económicas y materiales y culmina en el cambio económico y social del orden existente. Retomamos lo que se comentó al principio de que Marx estaba influenciado por corrientes filosóficas diferentes a los de los autores de la escuela clásica, aunque es bien sabido que hizo una revisión exhaustiva del trabajo de David Ricardo. Y vamos a hablar aquí a muy grandes rasgos de la metodología y de varias propuestas que dio Marx, empezando con que vemos una influencia clara de Hegel en Marx, y les vamos a dejar en la descripción del video en YouTube un enlace súper interesante de cómo Marx transformó la dialéctica hegeliana en algo propio. Y para Marx, al menos, el aspecto más fascinante de la filosofía de Hegel era su teoría del progreso, donde la historia posee la clave de la sociedad. La historia no es una secuencia de sucesos accidentales, es más bien un proceso orgánico en el que intervienen una tesis y una antítesis y dan como resultado una síntesis. Marx incorpora esta propuesta del materialismo de Ludwig Feuerbach y él y Marx, por lo que me refiero, utilizaron el término alienación para referirse a un proceso y también a un resultado de conversión de los productos de la actividad individual y social en algo separado de la misma, independientemente de ella que la dominaba. Es decir, no se reconoce que las personas, los seres humanos, somos los que producimos bienes y servicios y que, bueno, estamos conectados con ellos, sino que al alienarse se separan. Así, Marx desarrolló con estos elementos un materialismo dialéctico que extendió al campo económico, y Marx consideraba que el primer motor de la historia es la manera en la que los individuos se buscan la vida, por eso materialismo, pues. Esto es la manera en que satisfacen sus necesidades materiales. Y él decía que los hombres deben poder vivir para hacer historia y que el primer acto histórico es la producción de los medios para satisfacer estas necesidades, la producción de la vida material, y que es algo que veremos en unos puntos posteriores en este podcast. Así es, Adriana, y como mencionas, me gustaría complementar un poco el método dialéctico marxista, resaltando ciertas características del mismo. Por ejemplo, que la naturaleza
es considerada como un todo coherente, en que los objetos y los fenómenos dependen los unos de los otros, es decir, que todo se haya vinculado y está en constante interacción. También que esta naturaleza siempre se está moviendo, siempre existe el cambio, un sentimiento de renovación y cada cosa nace y se desarrolla constantemente. Estos cambios se dan de manera gradual, de forma cuantitativa, lo que posteriormente lleva a cambios cualitativos en la naturaleza. Esto es que el desarrollo no es una simple repetición del pasado, sino un movimiento progresivo del grado inferior al grado superior. O sea que nos movemos no en una curva, sino en un movimiento ascendente. Además, como ya habías mencionado, las contradicciones internas son inherentes a los objetos y a los fenómenos, y esto es lo que explica este movimiento que nos habías descrito. La lucha entre lo que perece o lo que muere y lo que se desarrolla constituye el contenido interno del desarrollo, de la transformación, de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos, lo que podemos resumir en que la lucha de contrarios nos hace avanzar. Este es el método que Marx utiliza para describir el desarrollo de las fuerzas productivas y el avance de la sociedad. Bueno, y añadiendo, me parece sumamente importante que para comprender el pensamiento y la obra de Marx es sumamente esencial tener en mente el materialismo histórico, que es el marco conceptual que Marx utiliza para comprender la historia. Si bien retoma de Hegel la dialéctica, se contrapone a él, ya que para Marx son las condiciones materiales las que generan o las que producen las ideas, contrario a lo que Hegel sostenía, que eran las ideas lo que producía o lo que generaba las condiciones materiales. Entonces Marx hace esta fusión que retoma los historicismos y lo mezcla con el materialismo y genera lo que conocemos, ya decía, como materialismo histórico, que es sumamente importante tenerlo en mente para poder entender su pensamiento. Raquel, ya que vimos un poco sobre la metodología y en el podcast pasado estuvimos hablando sobre los tipos de valores de usos, valores de cambio, sobre todo en David Ricardo, no sé si nos podrías contar un poquito de cómo lo trabajó Marx. Primero tenemos que empezar entendiendo que lo que Marx quería examinar era esta relación de intercambio entre los poseedores de los medios de producción y los que solo venden su trabajo, es decir, capitalistas y proletariado, porque él decía que una de las principales características del capitalismo era la separación del trabajo de la propiedad de los medios de producción. Entonces se generaban dos clases. Y uno de los aspectos más importantes de una sociedad dividida de esta manera era la negociación salarial que existe entre el capitalista y el proletariado. Y de esta manera Marx desarrolló una teoría que explica los precios de las mercancías o valores de cambio. Digamos, no estaba interesado como en generar una teoría de precios relativos como quizás se podría pensar. Lo que verdaderamente le interesaban eran los salarios, que era lo que consideraba el elemento más importante de un sistema capitalista. Al explicar los salarios se iban a revelar como las contradicciones que ayudarían a entender y las leyes del movimiento de este sistema capitalista. Entonces, estamos hablando mucho de capitalismo, pero ¿qué es, no? Entonces, podemos decir que Marx consideraba el capitalismo como un sistema económico en el que la gente vivía comprando y vendiendo cosas. Estas cosas son mercancías y las mercancías se pueden distinguir por 4 propiedades principales que Marx decía. 1, las mercancías son útiles. 2, son producidas por el trabajo humano. 3, son hechas para venderse en el mercado. Y 4, son separables del individuo que las produce. Y así es que Marx, en su obra maestra, El Capital, empieza por analizar básicamente las mercancías. Oye Raquel, ¿y nos podrías contar un poquito más acerca de cómo define Marx las mercancías? Marx define a la mercancía como un objeto externo apto para satisfacer necesidades humanas de cualquier tipo, sin importar qué o cómo o cuándo las satisface. Ya decía yo que cuenta con ciertas características indispensables que la hacen llamarse mercancía. Y estas características que le dan el carácter de mercancía son el valor de uso,
y el valor de cambio. El valor de uso es como la cualidad que le permite su realización en el consumo, es decir, ser consumida, y el valor de cambio es lo que le permite ser intercambiada. Y aquí ya podemos ir visualizando cómo Marx trabaja esto de los valores que me preguntaba Adriana hace un momento. Entonces, podemos entender el valor de uso como la utilidad de un objeto, y el valor de cambio es la capacidad de una mercancía de ser intercambiada por otra. Pero miren, podemos ver que un objeto puede ser valor de uso y no tener valor de cambio, y porque no es producido para el intercambio. Por ejemplo, pensemos en la producción para el autoconsumo, solo se produce pues, para nosotros mismos. Tiene una utilidad, pero no tiene un valor de cambio porque no se va a intercambiar por otras mercancías. En ese caso, el objeto no sería una mercancía, porque tiene que tener estas dos cualidades. Pero también tenemos que entender que para que pueda ser intercambiada, tiene que tener un valor de uso social. Es decir, no solo me tiene que servir a mí, sino le tiene que servir pues al menos a otra persona que tenga deseo de obtenerla, y que ya de esta manera se pueda dar un intercambio. Ahora, para poder explicar el intercambio de las mercancías, Marx debía encontrar un elemento objetivo y común a todas las mercancías que les permitiera ser intercambiadas. Y este elemento es el trabajo. Marx encuentra que todas las mercancías tienen trabajo contenido, y es esta cantidad de trabajo contenido en ellas lo que les permite ser intercambiadas unas por otras. Pero ahora podría surgir la duda de que podemos pensar que todas las mercancías requieren diferentes tipos de trabajos para ser producidas. Podría surgir la pregunta de cómo podemos equiparar los diferentes trabajos de las diferentes mercancías. Por ejemplo, yo quiero intercambiar una mercancía que me sirve para satisfacer una necesidad por otra que satisface una necesidad completamente distinta, ¿no? Sí, esto resuena también al trabajo de los pensadores clásicos que están en busca de una unidad absoluta, y es esto lo que nos podría permitir comparar el trabajo que se pone en hacer una pieza de pan, que es el ejemplo clásico, y también varas de hierro, y poder, intercambiarlas porque tienen una base en común. Claro, y es precisamente esta base común lo que Marx denomina el trabajo abstracto. Él, a todas estas habilidades y destrezas y trabajos específicos que se requieren para producir una mercancía, y lo denomina trabajo concreto. Es concreto de esa mercancía, y cada una de las mercancías tiene sus diferentes, digamos, su propio trabajo concreto. Lo que Marx encuentra es que hay un elemento común entre todas las mercancías, y es que el trabajador siempre presencia un cansancio por el esfuerzo físico e intelectual que realiza al trabajar. Independientemente de que realice una u otra mercancía, siempre va a presentar este cansancio, y es este elemento común lo que él denomina el trabajo abstracto. Y es lo que permite que englobemos todos los trabajos concretos y realizamos una abstracción justamente, es decir, dejamos de un lado todas las particularidades de cada trabajo y llegamos a esto que denomina trabajo abstracto, y que es lo que permite realizar el intercambio de las mercancías, y es a su vez lo que le da valor, entendiendo como valor el trabajo contenido en la mercancía. Es así que Marx empieza a desarrollar su teoría del valor-trabajo. Para él, el valor es una propiedad objetiva de todas y cada una de las mercancías. Tenía que encontrar su raíz en algo más sustancial que las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado, que para él son superficiales. Aquí es donde rompe, y es como una de las principales diferencias con el pensamiento clásico, sobre todo porque Marx, recordemos que filosóficamente es un materialista. Por tanto, sostenía que las relaciones materiales son las que determinan el valor. También creía que estas relaciones determinan el valor antes de la determinación del precio, de modo que el precio simplemente es un reflejo del valor causado por un elemento puramente objetivo y común a todas las mercancías, que ya decíamos es el trabajo. Entonces podemos aquí ver que la teoría del valor-trabajo de Marx es diferente a las anteriores teorías del trabajo, porque se encuentra fundamentada en una filosofía materialista. Para entender el pensamiento de Marx es muy importante tener presente el materialismo histórico.
Me parece muy interesante lo que dijiste acerca del valor de uso y valor de cambio, y también me gustaría agregar a esta idea que plantea Marx que, bueno, este valor de uso y este valor de cambio tienen distintas formas. Él las denomina principalmente en 4, que es la etapa simple, la total o desarrollada, la general y la última, que es la forma de dinero del valor. Voy a tratar de explicar cada una de estas. La etapa simple es caracterizada porque el valor de una mercancía se expresa por la mercancía sola. En esta etapa de desarrollo de producción mercantil también es denominada como fortuita, porque la mercancía que expresa el valor se determina casualmente dado el poco desarrollo de la producción mercantil. Hay muy poco desarrollo de producción mercantil, por lo tanto, el valor de la mercancía es denominada por sí sola. También está la etapa 2, que es la total o la desarrollada. Bueno, en esta etapa el valor va sustituyendo a la forma simple a medida que se va desarrollando el intercambio mercantil. O sea, se va desarrollando más las formas de producción mercantil, por lo tanto, el valor va cambiando. Y este adquiere un carácter más o menos regular. Con la forma del valor total, o sea, de la etapa 2, la mercancía comienza a ser expresada en el valor de distintas mercancías, no solo en una. Recordemos que la primera etapa es el valor de una mercancía se representa por valor de solo una mercancía, otra mercancía, pero únicamente una. La etapa 3, que es la general, es el resultado del desarrollo de la producción mercantil. Aquí la producción mercantil ya tiene un desarrollo mayor, por lo tanto se conduce a una separación de las mercancías por las que se intercambian. Aquí las mercancías comienzan a expresar su valor en una mercancía determinada, y bueno, ya teniendo esto en mente, vamos a pasar a la etapa 4, que es la forma del dinero de valor. Aquí en este punto el valor de la mercancía se encuentra en forma relativa simple o individual del valor, y por lo tanto sirve de material de expresión que se encuentra en forma de precio. Aquí ya la mercancía contiene un precio, por lo tanto ya puede ser intercambiada con el dinero. Bueno, pues vamos a hacer una pausa hasta aquí y vamos a enviar también saludos a todos los compañeros economistas en formación que están viendo nuestros videos, están escuchando nuestros podcasts. Esperamos que este material siga siendo de ayuda para sus clases. Y bueno, justo para ustedes vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita, hablando del tema de Marx. Adriana, ¿nos puedes contar qué onda con la metodología? Sí, claro. Bueno, a grandes rasgos estaríamos hablando de materialismo dialéctico, y hay una discusión bastante amplia de cómo se incluye aquí o no el materialismo histórico. Y bueno, desde la postura que he asumido y que hemos asumido parte del podcast, es que este materialismo dialéctico se extendió entonces al campo económico, y que Marx consideraba que el primer motor de la historia es la manera en la que los individuos se buscan la vida, es decir, la forma en la que producen, la producción de la propia vida material. Eso muy resumido. Perfecto, Adriana, gracias. Y cuando hablamos del tema de las mercancías, al mismo tiempo hablamos del valor de uso y valor de cambio, que esto se manifiesta a través de 3 modos. La equivalencia del trabajo humano conduce a la equivalencia de los valores de cambio de los productos del trabajo, el gasto del trabajo humano en términos de tiempos, y finalmente la relación social de los productores toma forma de una relación social de los productos. También hablamos que esta teoría del valor tiene 4 etapas. La primera etapa es la etapa simple. En la segunda etapa hablamos de la total o desarrollada. En la etapa 3, la general. Y por último, la etapa 4 es la forma del dinero como valor de la mercancía. Ya tiene ahí sus precios específicos. Sí, y añadiendo un poco a esta última etapa, en este punto el dinero es la mercancía equivalente general, porque es la mercancía socialmente aceptada en la cual todas las demás mercancías expresan su valor. Un poco profundizando, el precio entonces es el nombre en dinero, digámoslo así, del trabajo materializado en la mercancía.
Marx, hay que recordar que recalca que no es el dinero el que hace medibles las mercancías, sino que al ser las mercancías consideradas como valores y por ende medibles, sus valores pueden ser medidos en una mercancía específica y esta convertirse en su medida común de valor, el dinero. Perfecto, bueno, pues hasta aquí el resumen de esta primera parte del tema de Marx. Ahora, justamente, Raquel, ¿nos podrías contar acerca de la plusvalía y la explotación? Sí, claro, y para esto tenemos que retomar un poco la teoría objetiva del valor trabajo que Marx ya había desarrollado. Una vez que la desarrolló, tenía que enfrentarse con el mismo problema con el cual se enfrentó en su momento Ricardo. Si el trabajo es la esencia del valor de cambio, ¿cuál es el valor de cambio del trabajo? Porque finalmente el trabajo en el sistema capitalista también se vuelve una mercancía. Pero ¿cómo conocemos el valor de cambio del trabajo si lo que hace medible las mercancías es su trabajo, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se determina el valor de los bienes producidos por la maquinaria si lo que da valor es el trabajo? Entonces aquí Marx plantea lo siguiente: el valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima o por debajo de aquella. La primera es lo que Marx denominó el trabajo socialmente necesario. ¿Qué es lo que determina el valor de cambio del trabajo en sí? Su salario, esto es, ¿no? La última es lo que denomina la plusvalía, que es apropiada por el capitalista. Marx aquí dejó muy claro que el capitalismo no podría existir si el trabajador no produjese un valor mayor que el requerido para su propia subsistencia, es decir, si el trabajador no produciese plusvalía. Es muy importante recordar que esta plusvalía no surge en el intercambio, sino en la producción. Entonces, el objetivo de la producción desde el punto de vista capitalista es precisamente extraer plusvalía de cada trabajador. Y esto es lo que Marx denomina o entiende por explotación del trabajo. De manera que podemos decir, la explotación existe porque el valor excedente aportado por el trabajo es expropiado por el capitalista. Digamos, no se lo da al trabajador, se lo queda el capitalista. Hay que entender que la plusvalía no surge no porque el trabajador reciba menos de lo que vale, sino porque produce más de lo que vale. Digamos, produce su salario, que es el trabajo socialmente necesario, que es lo que vale, pero produce un excedente más, que es la plusvalía. Entonces, la plusvalía puede considerarse como la suma de las partes de la renta que no corresponden al trabajo, es decir, la renta de la tierra, el interés y el beneficio. Bueno, y aquí sí podemos recordar a David Ricardo en su teoría del valor. Él también había presentado al trabajo como la mejor medida de valor, pero no era necesariamente la única. Para Marx, el trabajo era la medida y la causa del valor. Y además sostuvo que solo el trabajo puede producir plusvalía. Pero entonces, ¿cómo se valora la maquinaria? Y lo que respondió Marx es que las máquinas son, digámoslo así, trabajo cristalizado y por tanto igual en valor al costo de trabajo que las produjo. De esta manera justificaba que las máquinas no producían plusvalía, es decir, un valor excedente, simplemente traspasaban el valor de ellas mismas, por así decirlo, que un trabajo cristalizado. Del pensamiento de Marx, podríamos decir que él decía que cualquier economía produce más bienes y servicios de los necesarios para pagar todos los costes sociales reales de la producción. Y él creía firmemente que la distribución de la renta era injusta en su época y que las instituciones causantes de esta injusticia debían llamarse explotadoras. Podemos ver que Marx no se quedó simplemente o no se conformó con plantear cuál es la forma equitativa de distribuir entre los miembros de la sociedad esta plusvalía que se produce socialmente. No se conformó tampoco con sugerir que en su época el reparto del pastel social no era equitativo ni justo, sino que fue más allá y afirmó, digamos, con objetividad científica, que el trabajo no estaba recibiendo la plusvalía creada por él debido a que no eran dueños de los medios de producción. Y yo creo que aquí es como la esencia del pensamiento de Marx. Perfecto, Raquel. Bueno, ahora creo que otro de los temas que tenemos que tratar también es cómo se transforma el dinero en capital, cuál es la concentración y la centralización del capital. Ángel, es muy
interesante este tema porque terminando de hablar un poco acerca del plusvalor, lo que quiero acotar, lo que decía Marx, es que, bueno, el plusvalor no es explicado por el comercio y acerca de la transformación de dinero en capital es tocando estas fibras. Principalmente lo decía porque la fuerza de trabajo es la capacidad del hombre que tiene para trabajar, como ya había dicho mi compañera Raquel. Por lo tanto, es capaz de producir valor por encima de su propio valor, o sea, crea más valor por encima del valor de su propio trabajo. Por lo tanto, voy a comenzar a hablar de la fórmula general del capital, la cual tiene dos corrientes. La primera es, bueno, se utilizan principalmente la mercancía y el dinero, pero tiene dos corrientes, dos circulaciones, pues. Primero es la mercancía, dinero, mercancía. La segunda es dinero, mercancía, dinero incrementado. Pero hay que quedarse con la idea de que en la primera fase el dinero es utilizado como un mediador, como un representante temporal entre la venta de una mercancía y la compra de la misma mercancía. Voy a hablar acerca del primero, que es mercancía, dinero, mercancía. En el dinero es gastado principalmente para obtener bienes, para satisfacer tus propias necesidades. Igual el dinero se entiende que cambia de manos dos veces. Primero lo tengo yo y después lo uso como intermediario y lo tiene al final una persona. En este momento yo voy a tener una mercancía al utilizar el dinero. Por lo tanto, bueno, las dos mercancías que están en los extremos, mercancía, dinero, mercancía, son valores de uso distintos. Ya habíamos comentado acerca del valor de uso y valor de cambio. Pero bueno, tienen siempre el objetivo que es satisfacer las necesidades de las personas y estas necesidades son finitas. Eso es en cuanto a la mercancía, dinero, mercancía. En la otra forma que es, dinero, mercancía, dinero, el dinero tiene el objetivo de que retorne como un incremento. En esta forma, dinero, mercancía, dinero, lo que utiliza el capitalista es el dinero para producir una mercancía. En esta mercancía ya tiene integrado el plusvalor, tiene integrado la utilización del capital constante. Para realizarse como valor se representa a través del dinero incrementado, o sea, el mercado valoriza este proceso por lo que al capitalista le genera un incremento de dinero. El único objetivo del capitalista no es la producción de valores, como ya había comentado anteriormente, sino es la ganancia. Esta ganancia sirve a la reproducción de esa masa de dinero en la capital. Por lo tanto, si ese dinero no es reinvertido constantemente, se va a quedar como una masa de dinero estancada. En la característica simple de mercancía, dinero, mercancía, el dinero ya había mencionado anteriormente que es un mediador entre las mercancías y bueno, este dinero desaparece, sale del ciclo económico cuando se cierra. En la forma de dinero, mercancía, dinero, el dinero como la mercancía aparecen ambos como formas que toman valor. Por tanto, el valor siempre está en manos de un sujeto. También es necesario comentar que hay contradicciones en la fórmula general, ya que la forma de dinero, mercancía, dinero contradice constantemente el intercambio entre las mercancías, que ya había dicho que anteriormente que es mercancía, dinero, mercancía. En el intercambio de mercancías, el dinero es oficiado principalmente como una expresión de precios de la propia mercancía. También se puede decir que en este intercambio ambas partes resultan beneficiadas porque ambos obtienen una posibilidad de satisfacer sus necesidades y la representación de valores de la mercancía en términos monetarios, o sea, el precio, es solo un cambio en la forma de expresión y no tanto en la magnitud que tiene. Bueno, y a mí me gustaría como resumir y de alguna manera recalcar que esta transformación de dinero en capital se da a partir del proceso productivo. Una vez que se genera la plusvalía, este dinero incrementado que nos hablaba Said, el capitalista se lo apropia y una parte la ocupa como para su subsistencia, pero otra parte de la plusvalía es la que se reinvierte para
para repetir el proceso productivo, y es así que se empieza a dar esta acumulación de capitales. Sí que el dinero se convierte en capital, pero es muy importante recordar y tener claro que la generación de la plusvalía se da en el proceso productivo. Si bien se realiza en el intercambio, cuando es percibida ya como dinero, pero es generada en la producción. Ahora que ya nos ha quedado un poquito más claro lo de transformación del dinero en capital, la concentración y la centralización, nos gustaría hablar y regresar también un poco a la producción. Para Marx, toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por medio de una fuerza de sociedad determinada, es decir, no está aislado, y no es lo mismo la producción que se daba en el 1700 en Inglaterra que lo que se hace ahora en México. Retomamos también que el primer acto histórico es la producción de los medios para satisfacer estas necesidades. Sin embargo, la producción no es solamente este acto histórico, sino también es un acto económico. El modelo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. O sea, no es que la conciencia de los hombres determine la realidad, más bien la realidad social es la que determina su conciencia. Ahora bien, la producción es la fuerza central y motriz de entre las fuerzas mutuamente condicionantes, que también viene explicado en el link que les dejamos abajo. Y bueno, estas fuerzas mutuamente condicionantes son la distribución, el cambio y el consumo. La producción es una fuerza social en tanto que canaliza la actividad humana hacia fines útiles y moldea la propia naturaleza humana. En otras palabras, lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de producción. Marx reconocía, como hizo Adam Smith, que el desarrollo de las fuerzas productivas en toda economía depende del grado alcanzado por la división del trabajo. Pero Marx vio un conflicto de intereses como resultado lógico de esta progresiva división del trabajo, donde se va separando el trabajo industrial del comercial y del agrícola, y que va encasillando a los trabajadores en cada una de las clases de trabajo. Surge un nuevo conflicto que Marx denomina los intereses individuales, que se oponen a los intereses comunitarios, y todo trabajador viene a estar de alguna manera encadenado, encasillado a un puesto de trabajo específico. El trabajo de los humanos se convierte en un poder ajeno y se va enajenando, es decir, que se va perdiendo esta relación entre los humanos, su trabajo y los productos que van realizándose a través de la producción. Otro punto importante es que lo que Marx denomina como fuerzas productivas se dividen en dinámicas y estáticas que se contraponen entre sí. Las dinámicas, o sea, las que cambian más rápido, serían la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Cada una de estas va cambiando constantemente en cantidad o calidad. Estos son resultados de los cambios de la población, los descubrimientos, la innovación, la educación, etc. En cambio, las fuerzas productivas estáticas se mueven mucho más lento, avanzan mucho más lento o no tienen movimiento alguno. Y aquí entrarían las relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad. Las relaciones de producción que corresponden a una determinada etapa de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Esto significa que estas fuerzas más estáticas son una especie de regla del juego de cada una de las etapas, y son específicamente las relaciones de propiedad y las relaciones humanas. Las relaciones de propiedad existen entre las personas y las cosas, y las relaciones humanas pues existen entre personas, y podría ser, por ejemplo, el sistema salarial. La suma total de estas relaciones, tanto de propiedad como relaciones humanas, son lo que constituyen la estructura económica de la sociedad, sobre la cual se sobrepone una superestructura política y legal. Bueno, regresando a las fuerzas dinámicas de la producción y las estáticas, estas entran en conflicto. O sea, tenemos una cosa que se mueve y una cosa que permanece en la producción. Y cuando este conflicto alcanza un punto suficiente, se produce la lucha de clases y la revolución. Y también es importante señalar que ahorita, según Marx, nos encontramos en relaciones burguesas de producción,
que estas son la última de las formas antagónicas de los procesos de producción social, y las fuerzas productoras que se desarrollan en el seno de esta sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Bueno, y a continuación me gustaría platicarles acerca de una de las propuestas más ambiciosas que tiene Marx en lo que es su obra del Capital, que es el descenso de la tasa de beneficios. Para hablar de este tema quiero recapitular un poco algunos conceptos que ya hemos visto. Primero, por ejemplo, que como mencionó Raquel anteriormente, que la única sustancia de valor o la única fuente generadora de valor es el trabajo. Además, que el capitalista a través de la explotación se apropia del excedente de valor de la fuerza de trabajo y así es como puede valorizar el capital que invierte en el proceso productivo. Marx nos introduce un concepto que es la tasa de plusvalor, que es esta relación entre el plusvalor y el valor. Además, nos habla de otro concepto, la tasa de ganancia, que sería la relación entre el plusvalor y el capital total invertido, que se dividiría entre capital constante, que es el capital que se destina a comprar medios de producción, y el capital variable, que es el que se destina a la fuerza de trabajo. Esta tasa de ganancia es lo que al capitalista le interesa al momento de realizar sus inversiones, ya que le va a indicar la rentabilidad del capital que él invierte. Ahora bien, recordando que estamos en el sistema capitalista que está basado en la competencia, a los empresarios lo que les va a interesar es incrementar su productividad a fin de poder incrementar el capital que ellos tienen, de valorizar su capital. Esta productividad se puede definir como los cambios suscitados en el proceso de trabajo, ya sea en el factor subjetivo, que es la fuerza de trabajo, o en el factor objetivo, que son los medios de producción, dando como un resultado que se van a producir un mayor número de mercancías en un menor tiempo. Esta productividad o este incremento de la productividad incrementa un cambio tecnológico. Esto es muy importante porque si introducimos otro de los conceptos que maneja Marx, que es la composición orgánica del capital, que es la relación entre el capital constante y el capital variable, significa que a medida que se incrementa la productividad, la composición orgánica del capital se irá incrementando, ya que la proporción entre capital constante y capital variable se incrementaría. Ahora bien, recordando que el capital constante, que es lo que se invierte en los medios de producción, solo se transfiere en la misma cantidad en que se gasta, es decir, que no está incrementando ningún valor en el proceso productivo y que solo el capital variable es el que aporta un mayor valor de lo que cuesta, entendemos que a medida que incrementa la composición orgánica del capital, la tasa de plusvalor irá disminuyendo, ya que como la proporción del capital variable va siendo relativamente menor cada vez que se invierte más en medios de producción o se introduce un cambio tecnológico en el proceso productivo, el plusvalor añadido a las mercancías o el valor individual de cada mercancía va a ir siendo menor. Entonces, este incremento de capital constante va a ir desplazando parte de la fuerza de trabajo fuera del proceso productivo, lo que va a incrementar el ejército industrial de reserva. Significa un mayor desempleo. Esto a su vez va a reducir el salario debido a la gran cantidad de personas que se encuentran desempleadas, lo que va a reducir el valor de la fuerza de trabajo. Esto a la larga va a producir una reducción de la demanda efectiva, que es un concepto que muchos años después Keynes también va a tratar en su obra. Marx dice que entonces esta búsqueda del incremento de la productividad mediante la competencia y que lleva al incremento de la composición orgánica del capital es una contradicción inherente al sistema capitalista, puesto que a medida que se invierte más en capital constante, se reduce el valor total producido. Como el capitalista se fija en la tasa de ganancia, recordando que la tasa de ganancia es la relación entre el plusvalor y el capital total invertido, o sea que el capitalista se fija en lo que invierte en capital constante y en capital variable. Sin embargo, pierde de vista que lo único que le agrega valor a su proceso productivo es el capital variable. Entonces, si bien sí se va a incrementar la masa de ganancia, porque el capitalista va a recuperar lo que invierte en capital constante, entonces a medida que el capitalista incremente su inversión, va a seguir ganando más nominalmente, pero la tasa de ganancia va a ir disminuyendo debido a la menor participación del capital variable en el proceso. Este descenso de la tasa de ganancia es la causa de las crisis capitalistas. El descenso de la tasa de ganancia lleva históricamente a procesos de guerra o destrucción que permitan la apertura de mercados y la recuperación de la tasa de ganancia para los capitalistas. Marx menciona que el objetivo del capitalista es la valorización del capital y no la reproducción del sujeto social.
por lo que la producción es azarosa y sin una finalidad objetiva, es decir, que el capitalista o el empresario, su único objetivo es la valorización de su capital sin tener en mente la reproducción de las personas o la reducción de la pobreza. Sin embargo, Marx también nos dice que este descenso de la tasa de ganancia es una tendencia en el largo plazo y que existen ciertas causas contrastantes que prolongan o detienen esta caída de la tasa de ganancia. Ellas son la elevación del grado de explotación del trabajo, la reducción del salario por debajo de su valor, la sobrepoblación relativa. Estas tres primeras causas contrastantes son relativas al trabajador. Las siguientes tres son el abaratamiento de los elementos del capital constante, el comercio exterior y también el aumento del capital accionario, que es los capitalistas pueden buscar mejores rendimientos en el mercado financiero a través de la especulación, una vez que en el sector productivo no obtienen los mismos rendimientos. Es importante mencionar que Marx vivió en una época en la que Alemania estaba saliendo de una época de atraso económico y de reacciones políticas para incorporarse a sus vecinos del occidente como una democracia capitalista. Es de este hecho que deriva pues toda su obra teórica, de ahí es donde deriva la teoría marxista. Así es, y me parece muy interesante ver cómo Marx podríamos decir que es de los primeros en generar una construcción teórica con cierta cientificidad que trataba de explicar el sistema capitalista que él le tocó vivir, y me parece muy interesante cómo hasta estos días pues existen muchas personas que comulgan con su teoría y que son elementos que aún siguen vigentes. Así es, bueno, pues hasta aquí los comentarios de nuestros compañeros acerca de esta etapa del pensamiento económico. Les habló Ricardo Said y les agradezco por habernos acompañado. Espero que lo sigan haciendo en el siguiente podcast, donde trataremos temas como la teoría del equilibrio general. También recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @economentes y a mí me pueden seguir personalmente como @said.ricardo. Hola, soy Gerardo y como siempre ha sido un placer compartir con ustedes este espacio para hablar de la historia del pensamiento económico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Economentes, Economía para Todos, y a mí me pueden encontrar como Gerardo Galindo. Los invito a estar pendientes de la próxima entrega del podcast, donde revisaremos uno de los puntos más importantes, Jevons y Menger. Les habla Raquel Aponte, gracias por escucharnos hasta este punto. Los invito a seguirnos en nuestro Twitter como Economentes y a mí me pueden encontrar como Raquel Aponte. Y les invito a acompañarnos en el siguiente capítulo donde hablaremos sobre Marshall y su teoría del equilibrio parcial. Saludos de Adriana Cortés. Les recordamos seguirnos en Spotify, Economentes, Economía para Todos Podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio para hablar sobre Pareto y su óptimo. Yo soy Ángel Toscano y quiero invitarlos a que nos sigan en www.economentes.com y también a que nos sigan. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video si es que les gustó, y también que nos ayuden a compartirlo. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subimos un video, que regularmente son los días jueves. Y pues también, como ya comentaron nuestros compañeros, a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde estamos compartiendo todos los días contenido, infografías, conceptos y artículos que tienen relevancia económica. Antes de irnos, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Crecimiento Económico de América Latina, así como el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina. Ambos son del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente Economentes Podcast.